Saludos a todos y a todas quienes nos escuchan y a quienes están participando en este curso de diplomacia del ISAGS. Mi nombre es Karina Vance y soy la directora ejecutiva del instituto. Y en esta sesión lo que yo aspiro es a poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que está haciendo UNASUR, lo que está haciendo en particular el Consejo de Salud y el ISAGS, la relevancia que tienen a nivel de la región y a nivel de la integración en salud por las distintas actividades que están haciendo y de forma importante por el direccionamiento, los lineamientos que se dieron por parte de los jefes de Estado, por las autoridades políticas de los 12 países miembros en su creación. Sé que han recibido ya una ponencia por parte de la Secretaría General de Mariano Nascone relacionada a los antecedentes históricos de la UNASUR. Yo quiero pasar brevemente por esto, pero considero que para entender mejor el rol del Consejo Suramericano de Salud es importante de alguna manera contextualizarlo en la creación y en el funcionamiento de la propia Unión de Naciones Suramericanas. Solo como forma de recordar, fue creada en el 2008, su tratado constitutivo fue implementado en el 2011 y de forma estratégica promueve la integración de los 12 países suramericanos. Es la primera experiencia en la cual se reúnen estos 12 países de la región suramericana y se lo crea como un proceso innovador de integración política, social y económica en la región. Algunos lineamientos que se destacan en el tratado constitutivo y que guían el trabajo que nosotros hacemos desde el instituto y desde la UNASUR es hablar acerca de la historia compartida o contextualizar el trabajo que se hace en base a la historia compartida, la solidaridad entre las naciones, la diversidad que ellas tienen y la soberanía de los países que hacen parte de la UNASUR. Asimismo, existe una directriz sobre la construcción de una identidad y ciudadanía suramericana asimismo se habla sobre la integración de la Unión Suramericana para avanzar en un desarrollo sostenible y equitativo entre los distintos países que lo conforman. Algunos de los principios rectores que establecieron las autoridades: el respeto a la soberanía, a la integridad y a la inviolabilidad territorial de los estados, la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la democracia, la armonía con la naturaleza, la solidaridad, los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes, la participación ciudadana y pluralismo, la reducción de asimetrías, la cooperación y la paz. Y considero que esto es importante destacarlo porque no necesariamente son principios que se comparten de una forma tan integral, diría yo, en otras regiones del mundo. Hablar acerca de derechos humanos, por ejemplo, es un acto político. Hablar acerca de la participación ciudadana es algo que nos compromete más con quienes son los mandantes de los gobiernos que representan a la población suramericana. El objetivo de la UNASUR es el construir de forma participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo social, lo económico, lo político, entre los pueblos y otorgando prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, a la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente. En su documento fundacional, la UNASUR también habla acerca del trabajo que se debe realizar para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, así como fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía. ¿Por qué es relevante esto? Porque desde la salud pública nosotros hablamos, por ejemplo, acerca de la determinación social. Es decir, nosotros hemos dado un paso importante, diría yo, como región, en entender la salud no como un proceso meramente médico-asistencial, sino el entender la salud como el bienestar de la población y entender que eso requiere trabajar sobre otros aspectos de la vida. Entonces, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de la participación ciudadana, de la construcción entonces de políticas
públicas y de estrategias de los estados con la participación de la sociedad, estamos dando un quiebre, se está dando un quiebre importante. Cuando hablamos acerca de fortalecer lo social, de fortalecer lo económico, de lograr mayor equidad, estamos hablando de aquello que sin duda tiene un impacto sobre la salud pública. Entonces se genera un espacio con estas determinaciones importantes. Algunos de los objetivos específicos que tiene la UNASUR: el diálogo político, la integración suramericana, la erradicación de la pobreza, el acceso universal a la educación, la protección de la biodiversidad, la superación de asimetrías y la integración equitativa. Es decir, no es suficiente que los países cada uno avance en mejorar las condiciones de su población, sino que nos pensemos como región y que podamos lograr una mayor equidad. Todavía tenemos grandes diferencias entre países y dentro de los países, entre poblaciones, y la idea es que no solamente avancemos todos, sino que los que más vulneración tienen puedan avanzar más rápido, y eso requiere sin duda un proceso de cooperación, un proceso de apoyo mutuo para lograr. Asimismo, la UNASUR destaco el objetivo específico, que es el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud, y en ese sentido sin duda estamos desde la salud pues dando un quiebre importantísimo. No conozco otra región que tan claramente establezca como prioridad política el lograr el acceso universal a los servicios de salud. Y esto de aquí enmarca el trabajo que nosotros hacemos, tanto del Consejo de Salud Suramericano como del propio Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, en el sentido de asegurar que nuestro trabajo pues logre que no hayan personas, que no hayan poblaciones, que no hayan comunidades que no puedan tener acceso a servicios de salud. Esto implica entender la salud como un derecho humano fundamental, y es un quiebre con una noción que se da en otras partes del mundo de la salud como un privilegio de cierta manera, o como una mercancía, algo que se compra y que se vende, algo que el que tiene más poder adquisitivo pues tiene más derecho. Entonces este es un quiebre importantísimo en cuanto a la concepción de la salud, y algo que sin duda guía nuestro trabajo en el día a día. Asimismo, en la UNASUR se habla de la regularización migratoria y la cooperación sectorial como parte de sus objetivos específicos. Importancias de la UNASUR a destacar: la necesidad del consenso para tomar decisiones. Esto lo consideramos una fortaleza, pero un reto a la vez. En una coyuntura actual de diferencias políticas a veces marcadas, es evidente que lograr consensos puede ser más difícil, y sin embargo el llegar a consensos tiene un peso más importante, ¿no? Y tiene un peso en la medida también, diría yo, de hacerlo en un contexto de diversidad de ideas, de diversidad de caminos o de ideologías. En cuanto al relacionamiento con terceros, también tenemos una particularidad en UNASUR, ya que UNASUR ha determinado, o las autoridades han determinado en su creación, que tenemos que tener un cuidado muy grande con el relacionamiento con terceros. Por ejemplo, para recibir cualquier tipo de presupuesto de actores externos a la UNASUR es necesaria la aprobación de cancilleres. Hemos estado en estos años, quienes estamos involucrados en la salud pública o en la salud global, se ha estado debatiendo muchísimo, y diría que cada vez más, el relacionamiento con terceros de otras instancias como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, justamente porque en la salud hay mucha injerencia de intereses que son distintos al interés público, tal vez, donde intereses comerciales o los intereses del capital puedan considerarse anteriores o más importantes que el interés público, que el interés de la salud de la población. Y por ende yo diría que en salud es especialmente importante el que nosotros hagamos un análisis acerca de quiénes financian o quiénes
intentan tener algún tipo de injerencia en la toma de decisión sobre política pública, en la toma de decisión sobre estrategias, sean nacionales o regionales, para afrontar problemas. Y yo creo que algunos de los ejemplos más claros de una posible injerencia o de una injerencia de la industria, el caso de tabaco, y algo, yo lo uso como ejemplo por lo que es tan reconocido, digamos, a nivel mundial, y asimismo la injerencia que pueda tener la industria farmacéutica o la industria de alimentos procesados en las distintas estrategias que llevan a cabo los países. Otra potencialidad de UNASUR es la posibilidad de acción intersectorial. La UNASUR, ya vamos a ver, tiene distintos consejos en otras áreas que no son salud, pero que son muy relevantes de la salud, y genera entonces un espacio para poder articular entre los distintos sectores. Aquí una descripción, más que nada no voy a leerla, pero para que ustedes puedan contar con esto como una referencia de los distintos consejos que tiene la UNASUR y por ende la posibilidad de articulación. El Consejo de Salud Suramericano puede, por ejemplo, coordinar acciones con el Consejo de Educación o el Consejo de Cultura, etcétera, ¿no? El Consejo de Desarrollo Social que acaba de reunirse. Entonces, son oportunidades para abordar esto que lo hablamos mucho en salud, de determinación social y los factores que inciden sobre la salud, articulando propuestas y estrategias desde los distintos sectores que tienen un impacto sobre la salud y bienestar de la población. En cuanto ya entrando en materia de salud en UNASUR, quisiera hablarles un poco acerca del trabajo que hace el Consejo de Salud Suramericano y la potencialidad que existe en cuanto al cumplimiento de objetivos o a la implementación de políticas que puedan tener un impacto sobre la salud de la población. El objetivo general del Consejo fue consolidar Suramérica como un espacio de integración en salud que contribuye a la salud para todos y al desarrollo, incorporando e integrando los esfuerzos y logros subregionales de Mercosur, Orascono y OTCA. Yo les comenzaba un poco describiendo los antecedentes relacionados a la creación de la UNASUR, y es de destacar el enfoque social grande que tiene la UNASUR, pero obviamente ese enfoque le dan jefes de Estado, le dan autoridades, le dan ministros que participan también en otras instancias, y en ese sentido pues es evidente que vamos a encontrar similitudes en cuanto a las líneas de acción o a los objetivos que tienen distintas instancias, y obviamente caemos en una posibilidad grande de duplicar esfuerzos, ¿no? De trabajar temas que no están articulados o que no sean complementarios en distintas áreas, y una de las decisiones de los ministros y de las autoridades de los países pues fue el que nosotros podamos tener un esfuerzo articulado de tal manera que resulte complementario para el logro de nuestros objetivos. Quisiera también compartirles los valores del Consejo. Estos son valores que han definido los ministros, que han considerado importantes: la salud como un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad, y es un componente vital del y para el desarrollo humano. Por su amplia aceptación política y social, salud es un importante impulsor de la concentración e integración de las naciones que integran UNASUR. Salud debe integrarse en el concepto mayor de protección social y como tal jugar un papel muy importante en el desarrollo social armónico. UNASUR Salud podrá considerar los lineamientos aprobados por los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Creo que esto alineado un poco a lo que mencionaba antes acerca de cómo ir hacia adelante, de cómo complementar esfuerzos para lograr las cosas tal vez con más profundidad y tal vez más rápidamente. No queriendo decir que eso implique que los acuerdos que puedan darse en un contexto mayor, el contexto regional suramericano, vayan a ser, porque entran de negociación, de acuerdos con países fuera de la región, donde uno pensaría que esos acuerdos que se dan en
en una región ya de las Américas, pueden tener un cierto nivel o metas, digamos, particulares, y donde esas metas puedan establecerse de una forma distinta dentro de la región, en algunos casos superándolo, ¿no? Continúo con los valores del Consejo de Salud. La región cuenta con capacidades y experiencias en salud que deben ser movilizadas a favor de la integración de las naciones de UNASUR, promover la reducción de las asimetrías existentes entre los sistemas de salud de los Estados miembros de UNASUR para fortalecer la capacidad de la región en el campo de la salud, promover la responsabilidad y participación ciudadana en los temas de salud en cuanto bien público que atañe al conjunto de la sociedad, la incorporación de las organizaciones sociales y comunitarias en UNASUR, tener presentes los principios de solidaridad, complementariedad, respeto a la diversidad e interculturalidad en el desarrollo institucional de UNASUR Salud y en la promoción de iniciativas de cooperación en el campo de la salud, reconociendo las diferentes realidades nacionales. El Consejo de Salud Suramericano se ha establecido también, o ha establecido algunos objetivos específicos en su estatuto. Esto no quiere decir que no haya una adaptación, digamos, a las prioridades, cómo vayan estas prioridades cambiando en el tiempo, ajustándose a nuevos contextos, nuevas coyunturas, y eso lo hacen a través de su plan estratégico quinquenal que culminó en el 2015 y que está en proceso de construcción entre los países en este momento con la presidencia pro tempore de Argentina, para que podamos tener un plan estratégico actualizado y que pueda guiar pues los caminos. Pero estos objetivos específicos que están en el Estatuto Fundacional aprobado por los jefes de Estado son fundamentales para poder conocer o para poder entender la potencialidad que tiene este espacio. El primero es el fortalecimiento de la unidad, promoviendo políticas comunes, actividades coordinadas y cooperación entre los países de UNASUR Salud. El fortalecimiento de los ministerios de salud, identificar determinantes sociales críticos para la salud y propiciar políticas y acciones intersectoriales tales como seguridad alimentaria, ambiente saludable, cambio climático y otros. El fortalecimiento de las instituciones de salud de los Estados miembros como instituciones proveedoras de los servicios de salud, instituciones reguladoras, institutos y escuelas de salud pública e instituciones de formación y capacitación. El promover la creación y desarrollo de redes de trabajo por áreas temáticas de instituciones afines, el promover la respuesta coordinada y solidaria ante situaciones de emergencias y catástrofes, promover la investigación y desarrollo de innovaciones en salud, promover la creación de sistemas de información y comunicación integrales, avanzar en el proceso de armonización y homologación de normas, privilegiar las acciones de UNASUR Salud en el ámbito de las fronteras y finalmente priorizar las acciones de UNASUR Salud en poblaciones vulnerables y excluidas, asimismo en áreas geográficas de alto riesgo, y ponen como ejemplo el Chaco sudamericano, Altiplano, Amazonía y Escudo guyanés, entre otras. Importante recalcar estos objetivos porque guían el trabajo que realiza el Consejo, y van a ver cómo las actividades que se han priorizado, los proyectos que han priorizado en cuanto, por ejemplo, al acceso a los fondos de iniciativas comunes de la UNASUR, pues tienen como base estos objetivos que guían el trabajo que realiza el Consejo. El Consejo Suramericano está, como pueden observar, estructurado con el Consejo de Ministros de Salud y con la Presidencia pro tempore. La Presidencia pro tempore en UNASUR tiene un periodo de duración de 1 año y es rotativa entre países, básicamente en orden alfabético. Hasta abril del año 2018 la ejercerá Argentina, y a partir de abril hasta 2019 Bolivia, y así continuará, algo que se diferencia tal vez de la estrategia o el método establecido en Mercosur, que tiene una rotatividad de 6 meses, y en ese sentido pues tenemos 1 año para trabajar con cada uno de los países en la presidencia pro tempore.
El Consejo tiene un comité coordinador que está básicamente conformado por las direcciones de relaciones internacionales de cada uno de los países y ejerce la Secretaría Técnica del Consejo. Asimismo, el Consejo está conformado por grupos técnicos y por redes estructurantes, de acuerdo a su estatuto, y quería repasar un poco cuáles son esos grupos, porque los grupos técnicos y las redes reflejan de alguna manera las prioridades de los países en cuanto a salud. Por un lado, entonces, con los grupos técnicos tenemos el Grupo de Vigilancia y Respuesta en Salud. Los grupos técnicos están conformados básicamente por representantes de los ministerios de salud, usualmente quienes dirigen las distintas áreas relacionadas a los grupos, no necesariamente, pero cada país tiene un punto focal, una persona responsable para integrar cada uno de estos grupos técnicos, y cada uno de estos grupos técnicos a su vez genera una serie de acciones respondiendo a las directrices y disposiciones de los ministros y respondiendo a esto que les he comentado sobre los objetivos y los lineamientos que tiene tanto la UNASUR como el Consejo de Salud. El segundo grupo técnico es el de sistemas de salud universales. Solo enfatizo nuevamente lo que ya había mencionado sobre el hecho de que hablar de sistemas de salud universales, hablar de acceso universal y plantearlo como uno de los objetivos básicos es algo que le caracteriza a UNASUR y le diferencia, digamos, de otros espacios de integración a nivel mundial. El tercer grupo es el grupo de el grupo de acceso universal a medicamentos. Tenemos también el grupo técnico de promoción de salud y determinantes sociales, y finalmente el grupo técnico de desarrollo y gestión de recursos humanos. En cuanto a las redes estructurantes, algunas de estas redes existían previo a la conformación del Consejo de Salud, y por ende, en algunos casos tenemos redes que están conformadas hasta por países que no son de la región, pero en todos los casos por todos los países que conforman la UNASUR, por los 12 países. Destaco entonces la red de relaciones internacionales en salud, o la red ORIS, como se la conoce, que es básicamente las oficinas de relaciones internacionales de los ministerios, la red de gestión de riesgos y mitigación de desastres. En el caso de estas dos redes, son representantes, o los puntos focales son miembros de los ministerios de salud de la región. Y en las siguientes vamos a ver que tienen ya puntos focales que pueden ser externos a los ministerios, aunque no necesariamente. Tenemos la red de Institutos Nacionales de Salud, que usamos el acrónimo RINS, la red de Institutos Nacionales de Cáncer, la red de Escuelas de Salud Pública y la red de Escuelas Técnicas de Salud. Y aquí, como parte de la estructura, incluye el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, del ISAGS, y ya voy a entrar a hablar acerca un poco del rol que tiene el ISAGS, pero solo recordar que es una instancia, así como los grupos técnicos fueron creados por el Consejo de Ministros, las redes también, y el instituto con objetivos y estrategias particulares que voy a compartir con ustedes. Algo a destacar es el por qué la integración en salud es relevante para nosotros como región, y por qué es relevante en el mundo. Y un ejemplo de eso puede ser los posicionamientos comunes que ha tenido el Consejo de Salud Suramericano en la Asamblea Mundial de la Salud. Nosotros sabemos que tanto en la Organización Mundial de la Salud como en la Organización Panamericana de la Salud, así como en otras estructuras internacionales, los países tienen cada uno pues un voto, tienen voz en el sentido de poder participar de los debates para el poder establecer resoluciones que a nivel mundial con un enfoque sobre el cumplimiento de objetivos o de prioridades que establezcan los países. El que hayan coincidencias a nivel regional sobre el posicionamiento en una u otra área genera la posibilidad de que esa voz, al ser escuchada, digamos, en grupo, y en un grupo tan grande y tan importante como lo es Suramérica o los países de Suramérica, sin duda potencia las voces de los países que la conforman, y por ende consideramos que tiene una relevancia importante.
Entre el 2010 y el 2016 hubieron 35 puntos o posiciones comunes que tuvieron los países de la UNASUR y que en efecto en el foro de la Asamblea Mundial de la Salud se presentaron como posicionamientos conjuntos, porque yo creo que parte del análisis ahí por parte de los países fue no solamente tal vez que cada uno de los países vote en algún punto de la misma manera, o que tome la palabra y exprese su apoyo a una u otra iniciativa, tal vez usando argumentos similares, sino que parte de lo que hicieron los países fue, en efecto, tomar la palabra e indicar que era un posicionamiento común de los 12 países. Y eso sin duda funciona de alguna forma como un megáfono de las voces suramericanas en este tipo de foros. Los temas más destacados en estos años: el acceso a medicamentos, la reforma de la OMS, mencionaba ya anteriormente el tema del relacionamiento con terceros, que fue un tema en el que UNASUR tuvo un rol importante, los países de UNASUR, sistemas de salud universales, vigilancia y respuesta, los asuntos ya administrativos y financieros de la organización y recursos humanos en salud como los puntos o los temas que más tuvieron posiciones comunes por parte de los países. Yo les había mencionado ya el Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR y quería comentarles cuáles son esos proyectos que tiene el Consejo Suramericano de la Salud. Yo creo que ustedes pueden llegar a hacer el relacionamiento con los objetivos que ya les mencioné y ver la concordancia que hay entre los proyectos y los objetivos del Consejo de Salud. En este momento el Consejo tiene 3 proyectos que están en ejecución, uno de ellos ya habiendo culminado, es decir, completado o cumplido con el objetivo que se había propuesto. Comienzo con el Banco de Precios de Medicamentos. Fue un proyecto por $140,000, donde la unidad ejecutora técnica es el Grupo de Acceso Universal a Medicamentos, que es uno de los grupos que son parte del Consejo de Salud, el Grupo de Acceso Universal a Medicamentos. La entidad ejecutora financiera siendo el ISAGS. Y aquí el estado de avance es importante compartirlo, ¿no? Hay un sistema que ya está desarrollado por parte de la Secretaría General, que lo hizo conjuntamente con el GAUMU, bajo los criterios técnicos del GAUMU, que no fue un proceso fácil, porque, por ejemplo, hacer que podamos comparar precios de medicamentos entre un país y otro, el primer paso es homologar las presentaciones, el poder tomar como medida de comparación el gramaje, por ejemplo, o las cantidades unitarias del medicamento, y asimismo pues tomar en consideración la diferencia en cuanto al poder adquisitivo del dólar en cada país. Entonces fue todo un proceso para poder hacer que los precios de los medicamentos en los distintos países puedan en el sistema ser comparables entre sí. Aquí ya los países tienen acceso a la información, que al momento incluyen 34 medicamentos, y está pues en proceso de finalización ese proyecto. Tal vez destacar que el proyecto o el sistema depende de una voluntad sostenida de los países de hacer uso del sistema, y habiendo yo sido ministra de Salud del Ecuador, conozco lo difícil que es a veces conseguir información acerca de los precios de medicamentos en otros países, pese a ser una información tan valiosa en el momento de negociar mejores condiciones de compra para los distintos países. Entonces, el hecho de tener estos 34 medicamentos es sin duda, subidos al sistema del Banco de Precios, es sin duda un paso adelante, pero no es suficiente, ¿no? Y es una herramienta que sin que se actualice, que sin que tenga más información de más medicamentos, no tiene sentido. Entonces aquí la importancia de la voluntad política para darle vida a este banco de precios. El segundo proyecto es el mapeo de capacidades productivas en medicamentos. La unidad ejecutora técnica es el GAUMU, la unidad ejecutora financiera el ISAGS. Aquí se plantea conocer las capacidades productivas tanto en el ámbito público como privado en toda la región, y obviamente esto guarda una
relación con la posibilidad posterior de producción regional, que es algo que los ministros y el Consejo de Salud pues lo han topado en varias ocasiones. Aquí estamos aguardando una decisión del comité del proyecto del GAUNO para poder realizar ya la contratación del equipo consultor, tras haber tenido algunos nudos críticos, digamos, en estos últimos años para poder arrancar con este proyecto, pero aspiramos a que pueda este proyecto ya arrancar con un levantamiento de información que va a ser muy, muy valiosa para la región. El tercer proyecto es el Plan Regional para la Prevención y Control del Cáncer de Cuello Uterino. De esto, la unidad ejecutora técnica es la Red de Institutos Nacionales de Cáncer, la unidad ejecutora financiera el ISAGS, y el Estado ya está lista, digamos, la propuesta de plan y de plataforma de intercambio de experiencias y asistencia técnica para la prevención del cáncer de cuello uterino. Esto ha sido ya presentado al comité coordinador del Consejo Suramericano de Salud y pues estamos, por ende, ha culminado el proyecto y pues con la expectativa de que este plan pueda en efecto tomar forma de aquí a futuro en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de los países en la detección temprana, en el diagnóstico, en el tratamiento, la prevención de un cáncer que es uno de los cánceres que podemos, sobre los cuales podemos hacer mucho. Uno de los cánceres que más afecta a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres de nuestra región, y que con medidas no necesariamente costosísimas, sino que se enfocan en el fortalecimiento de los sistemas de salud, pues podemos tener un impacto muy grande. Y entrando en lo que hace el ISAGS, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud tiene por objetivo constituirse en un centro de altos estudios y debate de políticas para el desarrollo de líderes y de recursos humanos estratégicos en salud, apuntando a fomentar la gobernanza y conducción en salud de los países de Sudamérica y dando insumos para la para articular la actuación regional en salud global. El ISAGS orienta sus acciones institucionales según los principios, valores y trazadores estratégicos del Consejo de Salud Suramericano y promueve el concepto de trabajo en red involucrándose con instituciones asociadas y congéneres. Las estrategias que han establecido los ministros de la región para el ISAGS incluyen la generación y producción y diseminación de conocimiento, el apoyo a la formación de personal estratégico, la articulación intersectorial, la contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información y el fortalecimiento de la diplomacia de la salud en UNASUR, como ejemplo, pues, el curso que estamos justamente desarrollando. Las funciones del ISAGS son identificar necesidades, desarrollar programas y apoyar procesos de formación y capacitación, organizar el conocimiento existente y realizar investigaciones, sistematizar, organizar y difundir y transmitir información científico-técnica, asesorar en la formulación de políticas externas comunes de la UNASUR y brindar asesoramiento técnico a las instituciones nacionales de salud. Con más detalle, obviamente, pero tienen ustedes esta información para ya poder estudiarla con mayor detenimiento. La estructura del ISAGS es una estructura nueva, logramos aprobarla el año 2016, a fines del año 2016 en el Consejo Directivo, una vez que el ISAGS se estableció como organismo internacional ya plenamente, digamos, en el año 2016, tras la aprobación de la Presidencia de la República de Brasil del acuerdo sede, que es un acuerdo entre UNASUR y el gobierno de Brasil para que pueda tener su sede en Río de Janeiro. Con eso ya encaminado, con eso aprobado, digamos, establecimos ya la nueva estructura del ISAGS, respondiendo a las prioridades que habían establecido los ministros. Entonces, contamos con una dirección ejecutiva, la Jefatura Administrativa de Recursos Humanos. Esto, por cierto, responde a la estructura de la Secretaría General y del Centro de Estudios Estratégicos en Defensa, que es otra instancia de la UNASUR, esto como parte de un proceso, digamos, de homologar estructuras, es decir, tener la mayor homologación posible, ¿no?, en cuanto al tipo de cargos, en cuanto a los salarios, en cuanto a las actividades o funciones que realizan los distintos cargos. Tenemos una unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación, una unidad de Gestión de la Información y Comunicación y una unidad administrativa y financiera de talento humano. Ya en los procesos agregadores de valor tenemos la unidad de Gestión del Conocimiento e Investigación con 4 especialistas en las áreas que ya había mencionado, que responden a la creación de los grupos técnicos del Consejo de Salud Suramericano
salvo el grupo de recursos humanos, porque se ha identificado el área de recursos humanos realmente como algo transversal a las cuatro áreas priorizadas que vemos acá, que son vigilancia en salud, determinación social de la salud, acceso a medicamentos y tecnologías de la salud y sistemas y servicios de salud universales. Aquí algunos de las personas que hacemos parte del ISAG, aunque no estamos todas, pero para también ponerle una cara, digamos, a esta estructura. Las acciones que realizamos son publicaciones de libros, talleres y conferencias, donde tenemos representantes de los ministerios que vienen en la mayoría de ocasiones acá a Río de Janeiro, a la sede del ISAG, líneas de investigación, monitoreo de agendas internacionales, diplomacia de la salud y apoyo a la formación de personal estratégico. Hemos publicado 3 libros en los últimos años, el libro de sistemas de salud en Sudamérica, que es básicamente un compendio y una descripción de cada uno de los sistemas de salud de los 12 países, algo que sin duda requiere de actualización y que estamos planteando la posibilidad para el próximo año, no necesariamente publicar nuevamente un libro, por los cambios que tenemos ya a nivel de avance de tecnologías. Es un libro, y como se podrán imaginar, bastante pesado el de describir 12 sistemas de salud de la región, pero estamos viendo otras alternativas donde nos apoyemos en las tecnologías de la información y comunicación para poder tener actualizado algo tan valioso como es el conocer los sistemas de salud de la región. Vigilancia en Salud de Sudamérica, que también hace un recorrido por los distintos sistemas de salud de los distintos países, además de plantear un análisis de cuáles son los retos que tenemos a nivel regional, cuáles deberían ser algunas líneas de acción, como el fortalecimiento de la vigilancia a nivel regional. Y tenemos el libro de atención primaria de salud en Sudamérica, que hace algo similar, pero ya desde el punto de vista de la atención primaria. En enero de este año, del 2017, hicimos un cambio donde el informe institucional del ISAGS, que lo publicábamos cada mes, lo convertimos en algo que, si bien recoge los avances de la institución, también recoge algunas miradas sobre temas prioritarios en salud en la región. En ese sentido, creamos una revista mensual que se llama Salud al Sur, donde tenemos entrevistas muchas veces con los ministros, con la directora de la OPS, de la OMS, miradas sobre distintos temas prioritarios para la salud, obviamente enmarcados en aquello que han priorizado los ministros de salud. Así que les invito, además, en nuestra página web tenemos todas las publicaciones y seguiremos publicando las distintas revistas. Hemos realizado más de 20 talleres relacionados a acceso de medicamentos, vigilancia, recursos humanos de salud, gestión de riesgos de desastres, diplomacia de salud, comunicación, etcétera, ¿no? Y para este año todavía tenemos un taller presencial al menos que realizar, que es el de enfermedades emergentes y reemergentes en la región, donde esperamos y aspiramos reunir a los directores de vigilancia de todos los 12 países y planteamos pues continuar con esta estrategia, porque hemos tenido una respuesta muy importante, muy buena por parte de los países en la participación acá. Es una oportunidad para conocernos, para compartir experiencias, para conocer acerca de cuál es el estado del arte, digamos, en muchas políticas relacionadas a estas áreas, ¿no? En un intento de lograr una mayor convergencia con las otras instancias, como es la disposición de las autoridades de los países, en los últimos años hemos firmado algunos convenios para tratar de establecer planes de trabajo y rutas de trabajo más concretas, porque yo creo que todos coincidimos con la necesidad de que haya convergencia entre las distintas instancias, pero tenemos que aterrizar eso y lograr que se concrete en acciones, ¿no? En ese sentido, hemos firmado convenios con el Organismo Andino de la Salud, el SECOMISCA, que es de la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, el CERCOP, que es el Servicio de Contratación Pública del Ecuador, la Fiocruz en Brasil, Flaxo Argentina, el Instituto Nacional de Salud de Colombia y el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Colombia. Algunos de estos convenios se han dado por un tema muy puntual, ¿no?, de cumplir una acción específica, pero generan una potencialidad de un trabajo articulado a
futuro, y otros tienen una relevancia mayor, diría, como es el Organismo Andino de la Salud, que es una instancia que los propios ministros y presidentes han dispuesto que se realice, digamos, una actividad articulada. Para el 2017 realizamos algunas investigaciones, están en camino, la problemática relacionada al envejecimiento poblacional, medicamentos con riesgo de desabastecimiento a nivel regional, los procesos de compra de medicamentos, esto todo para sacar insumos acerca de cómo alimentar, digamos, las políticas públicas nacionales, conociendo lo que están haciendo los demás países. Estamos haciendo un estudio sobre participación ciudadana, uno sobre embarazo adolescentes, políticas de salud intercultural a nivel regional. Hemos realizado también algunos seminarios presenciales como la comunicación en salud pública. Yo les mencionaba que vamos a tener el seminario sobre enfermedades emergentes y reemergentes, asimetrías en los sistemas de salud, todo esto aprobado por los países, es decir, que aspiramos a que sea un reflejo, obviamente tratando de atender, digamos, las prioridades de los países sin la posibilidad de cubrir todo lo que es de interés de los países, pero priorizándolo conjuntamente con ellos para poder desarrollar lo más relevante, ¿no? Y como ya les había mencionado, este curso de diplomacia que aspiramos además poder dar continuidad en los próximos años. Para el próximo año, 2018, hemos realizado ya la aprobación de la metodología de construcción de nuestro plan. Se han revisado propuestas que han enviado los países y tendremos en los próximos días una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Salud y a fines de año una reunión presencial del Consejo Directivo de Salud para poder ya aprobar nuestra planificación del 2018. Esto es el hecho de tener a los especialistas, es algo relativamente nuevo que comenzó este año 2017, así que también hemos estado midiendo esta capacidad mucho mayor, digamos, de producción, de investigaciones, de estudios, etcétera, y esperamos que en el 2018 podamos ya tener una serie de actividades que reflejen esa capacidad institucional más grande. Con eso, pues, agradecerles muchísimo por acompañarme en este espacio dedicado al propio ISAGS y desearles lo mejor en este curso de diplomacia que para nosotros en el ISAGS es de suma importancia. Muchísimas gracias. Danku, obrigada. Thank you.